Hola legendarios, como siempre es un gusto estar con ustedes en un video más. El día de hoy me encuentro con una gran leyenda de los colores rojinegros. Está con nosotros Fernando Salazar. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenos días. Muy bien y muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí y platicar un ratito de fútbol, que es lo que nos gusta. Muy bien. ¿Y de dónde proviene la inspiración para jugar fútbol? En realidad, pues esto viene en mi ADN, o sea, en mi familia y todo el mundo lo practicó, entre tíos, hermanos. Yo soy el más chico de 4 hermanos. Algunos de mis tíos estuvieron en el tema del fútbol por ahí hasta segunda división, algunos en primera división ya en los ochentas, en Cruz Azul o en Atlas, pero no tuvieron la fortuna de trascender. Yo sí pude hacer carrera, pero en realidad, pues digo, siendo de un barrio futbolero como Atemajac, en donde han surgido jugadores como Sigfredo Mercado, el Tilón Chávez, el Tripa Pérez, Adrián Aldrete, en donde ya por una cuestión natural de familia y entre amigos, asistíamos al club deportivo que se llama Occidente, aunque todavía está, me parece que ahí ya tienen planes de hacer otras cosas, pero era la parte en donde nosotros, como niños, en la fábrica de Atemajac, esas instalaciones con alberca, con canchas, podíamos ir a divertirnos, a practicar el fútbol, y te digo, como pues entre mis hermanos, amigos, primos y demás, lo hacíamos. Ahí es donde tengo mi comienzo. Desde los 8 o 10 años más o menos empiezo a jugar en una infantil, pasar a una juvenil. Por ahí de los 13 14 años, compitiendo ya en el equipo, en una liga de la asociación, perdón, en donde pues ya enfrentamos, siendo un equipo de barrio, enfrentamos a Atlas, a Chivas, a UDG, a algunos colegios de aquí de Guadalajara. El Güero Real, que es quien está encargado de las fuerzas básicas de Atlas, nos echa el ojo a Juan Pablo Rodríguez, el Chato, que es de la misma colonia donde soy, a otro amigo y a mí, y nos invita a formar parte de Atlas ya sin hacer pruebas. Teníamos, te digo, 13, 14 años, y Atlas estaba trabajando muy bien esa parte de lo formativo, y nos hace la invitación, pues para nosotros muy tentador, o sea, un club que venía trabajando bien, que reclutaba muchos jóvenes y que cientos hacían pruebas, pues nos invitan directamente, pues eso pues nos dio la posibilidad de tomar la decisión muy fácil, ¿no? Decir, no, pues sí voy, a llegar a una juvenil, en donde ya en la incorporación a Atlas estuve un año en esa categoría piloto, un año en tercera división, otro año en segunda división y de ahí a primera división. Es decir, a los 4 años de haberme incorporado a las fuerzas básicas, ya estaba en primera división, pues aprendiendo, o sea, todo lo que el club me ofrecía, y con la ventaja que en ese momento no había ni una filial, ni reservas, algo así que, o liga de ascenso, o sea, era directo a segunda división. Es decir, a los 18 años ya estaba en el plantel de primera división y fui creciendo con esta generación de Rafa, del Chato, de Mario Méndez, de Osorno. Entonces ahí fuimos creciendo juntos y de esa manera llegamos a primera división. Algunos debutaron primero que antes, pero eso fue pues lógicamente la primera parte de lo que fue mi incorporación a Atlas y cómo llegué hasta ser profesional. Sí, es donde te dieron la oportunidad de crecer Así es. profesionalmente, ¿no? ¿Y qué experiencia te deja haber portado los colores rojinegros? Eh, pues primero el estar, el ser invitado en una época en la que Atlas trabajaba muy bien, pues fue un privilegio, porque si yo tenía, me supongo, algunas condiciones que por eso me invitan, ahí pude pulirlas. Y además de que me forman, me dan la oportunidad de jugar en primera división. Entonces tengo un agradecimiento muy especial y un cariño a Atlas, porque yo de niño, por ejemplo, cuando empezaba a tener noción del fútbol, en mi familia mucha gente le va al Atlas. Alguno que otro, uno de mis hermanos a Chivas, al tener un tío que paz descanse le iba a la América, y yo veía, o sea, que ya al tener un poquito de noción del fútbol, decía, pues oye, o sea, hay equipos que tienen muchos extranjeros, y yo como mexicano le daba un valor especial a Chivas, ¿no? Pues con solo tener jugadores nacionales, y esa parte me llamó la atención en la infancia. Pero cuando me incorporo a Atlas, el rival directo y con el que no puedes perder es Chivas, justamente. Entonces, Sí.
más allá de llegar a odiar a Chivas por la rivalidad que hay, en realidad lo que aprendí, y me gustaría que la gente, la afición también lo entienda, es que te encariñas con un equipo y lo defiendes como puedes, ¿no? O sea, Ujú. de la mejor manera. Y eso fue lo que, pues ya muy temprana edad o al poco tiempo de estar en Atlas, me empecé a sentir el cariño, o sea, desde fuerzas básicas, por defender los colores de Atlas, el escudo, la oportunidad que me estaban dando y porque enfrente, pues continuamente enfrentábamos a Chivas y dice, con ellos no perdemos y desde chiquitos ya hay esa rivalidad. Sí. Entonces, fue la sensación que me deja, ¿no? O sea, de aprendizaje, de agradecimiento y pues que gracias a estas cosas que te estoy platicando, tuve la fortuna de debutar en Primera División en un club que me formó como Atlas, por eso fue mi comienzo ahí, el cual pues le estoy muy agradecido y le tengo mucho cariño. Sí, claro. ¿Y cómo diferencias un partido normal a un clásico? Ya que mencionas que era pues muy fuerte la rivalidad y desde pequeño creciste con eso. Ujú. ¿Cómo es esa experiencia de vivir un clásico? Pues uno se da cuenta hasta como aficionado, ¿no? O sea, es una semana totalmente especial, es diferente. Y lo mides de esta manera, mira, eh, hay ocasiones en que puede ser a principio del torneo, puede ser que uno de los dos equipos no esté bien en cuanto a puntos o en zona de calificación, a veces los dos, y no importa, o sea, cómo estén las circunstancias, si el fin de semana anterior perdieron uno o los dos equipos, cuando hay clásico, o sea, el ambiente en la ciudad es diferente y lo provoca la misma afición, ¿no? Por la pasión que hay. Es decir, que uno en esta profesión siempre busca ser lo más profesional posible y trabajar para ganar todos los fines de semana. Sí. Pero cuando hay un clásico, todo eso se queda de lado, o sea, la estadística, el lugar en la tabla, cómo te fue el fin de semana anterior, y eso se transforma a que haya una pasión diferente, a que haya una motivación. En otros partidos sabes que te estás disputando 3 puntos, quizás la posibilidad para entrar a una liguilla, o sea, muchos factores, pero cuando es Chivas, pues lógicamente por la rivalidad que te menciono, o sea, por historia y que lo empieza a vivir desde las fuerzas básicas, se vive diferente. Y sí, pues o sea, es inevitable, hay equipos que al enfrentarlos en automático te dan esa motivación porque viste, porque son partidos en donde hay muchas emociones, donde la gente se manifiesta, donde te impulsa con su apoyo, entonces se ve diferente y por ejemplo hasta al salir a la cancha, ¿no? O sea, siente, o sea, la La vibra. adrenalina y pues la piel se te eriza, ¿no? O sea, cuando sales y entre los gritos, el apoyo y la misma intensidad en el partido, pues lógicamente se disfruta mucho. ¿Y cómo recuerdas tu primer gol? Fue justamente en un clásico. Ujú. Yo tuve la fortuna de debutar en el 99, ya se venía ese proceso con Ricardo Lavolpe de algunos torneos en los cuales sí Chivas en los primeros partidos que la Volpe los enfrentó como técnico, nos ganaron, pero ya se empezaba a notar el trabajo y la esencia, el sello con el que se identificó en el equipo finales de los 90, principios del 2000. Y en esa transición me toca meter mi primer gol en un clásico, entonces pues tengo ese recuerdo especial. Primero porque pues mi primer gol y después en un clásico, ¿no? En primera división que por supuesto lo tomas con un sabor muy especial. Entonces Sí, claro. así fue mi primer gol. O sea, realmente no fue a lo mejor un gol tan vistoso y eso porque pues, fue un centro en donde prácticamente la empujo a unos centímetros de la línea, pero pues la emoción y el valor que tiene para mí pues lógicamente es muy especial. Sí, me imagino. Y ahora que mencionas a la Volpe, sabemos pues la gran trayectoria que tiene como director técnico. ¿Cómo lo describirías tú a Ricardo Lavolpe como director técnico? Como un técnico muy capaz, un tipo muy apasionado en la parte táctica. Es en ese aspecto de los mejores en México y parte del mundo.
pero sí sé que, o sea, no me quedo que es un técnico muy capaz, que sí tendría que complementarlo con otra parte, ¿no? Con el manejo de equipo, de grupo, que otros entrenadores aquí en México también lo complementan muy bien y han sido exitosos. Sí, claro. Y ahora cambiando al tema en el equipo Pachuca, ¿qué experiencia te deja meter un penalti, que es el definitivo, en la Copa CONCACAF? Ujú. ¿Qué experiencia te dejó? Mira, después de Atlas tuve la fortuna, te voy a platicar así rápido, de ir a Toluca y creo que aunque fue muy breve mi estancia, me hizo madurar deportivamente porque yo voy prestado a Toluca, regreso a los 6 meses, cuando tenía 20, 21 años y justamente ese Toluca que nos había ganado la final del 99 con jugadores consagrados como Cardoso, Ciña, Cristante, Carlos María Morales, Víctor Ruiz, David Rangel, todos ellos me ayudaron a subir un poquito ese nivel, es decir, yo venía a un proceso formativo y ya junto con mi generación en Atlas, dando de qué hablar, pero me encuentro con un grupo muy maduro y me ayudó muchísimo. Regreso a Atlas una segunda etapa, como de 2 años, en donde también ya alcanzamos una semifinal con Sergio Bueno, cuando se incorpora Robert de Piño, Carlos María Morales, y eso como que pues iba sumando a mi madurez deportiva. Me llega la invitación de Pachuca para empezar el 2005 y porque tenían la calificación a Libertadores, entonces eso me entusiasmó mucho. Y me toca justamente la parte en la que Pachuca se transforma, o sea, de ser un equipo chico, Ujú. en el que sí ya se había salvado de algunos posibles descensos y ya había sido campeón en 2 o 3 ocasiones antes de que yo llegara, lógicamente, Sí. pero no dejaba de ser un equipo, o sea, no convencía la forma de ser campeón, de jugar, o sea, como que era un equipo que no llama mucho la atención. Y me toca toda esa transformación. Viene una camada joven de jugadores, Fausto Pinto, bueno, Cacho, que había empezado en Cruz Azul, pero llegó allí, Jaime Correa, Leobardo López, se incorpora al poquito tiempo Damián Álvarez, El Chaco, Aquivaldo, entonces empieza a ser un grupo muy interesante de jugadores con calidad y con ganas de trascender. Los jugadores que le habían dado la estabilidad a Pachuca, por tema generacional empezaron a salir como Manolo Vidrio, Gabriel de Anda, Iván Hurtado, Poncho Sosa, y entra esta generación nueva y cae como anillo al dedo después de un campeonato de liga que conseguimos con José Luis Trejo, llega el profe Mesa, ya un tipo con experiencia, que había sido campeón con Toluca, que había dirigido selección nacional. Entonces fue como la cereza del pastel, toda esta parte que había interesante de jugadores con calidad y con ganas de trascender en el fútbol. El profe Mesa lo maneja muy bien y tenemos, eh, en el tiempo que yo estuve, la posibilidad de ganar dos veces la CONCACAF, que es el que te da derecho a Mundial de Clubes, y como lo señalas, una ocasión en penales contra Chivas, me Sí. tocó convertir, digo, pues lógicamente una experiencia padrísima, y otra que le ganamos al Saprissa, campeones de Sudamericana, y todos esos campeonatos en muy poco tiempo, nacionales e internacionales, provocaron que Pachuca tuviera una transformación, y pues me tocara también, o sea, además de la buena época de Atlas, vivir una todavía un poquito más grande en Pachuca porque fue acompañada de títulos. Entonces, indudablemente en los equipos a donde yo tuve la oportunidad de ir, se me trató muy bien, les guardo mucho cariño, pero Atlas, primero, o sea, por formarme, o sea, es un equipo que pues, le tengo un cariño especial, y Pachuca porque logro consolidarme ya como jugador profesional. Son los dos equipos que a lo mejor eh, son mis referentes Te o de los dejaron más cuales me experiencia. dejaron más. Yo creo que el ser parte de una generación, de un equipo, juegues poco o mucho, es importante, ¿no? Porque se te identifica. Pero esa es mi satisfacción, como tú lo dices, o sea, regularmente los títulos conseguidos me tocaron en cancha, entonces pues eso es
un sabor muy especial que al final del día, pues yo entiendo que pasan los años, los torneos, vienen jugadores nuevos, todo eso, pero en la historia ahí está. Entonces es algo con lo que te quedas porque indudablemente llega el momento en el que tienes que dar el paso al costado. Pero pues yo hoy en día voy a Pachuca y me tratan como si todavía fuera jugador actual y eso pues digo, se siente muy bien. Y ahora retomando el tema de Atlas, ¿por qué consideras que el Atlas está perdiendo la esencia del juego que tenía en la generación dorada del 99? Yo creo que en la época en la que yo me incorporo a Atlas, venían trabajando muy bien el tema de fuerzas básicas, porque junto con Pumas eran los únicos dos equipos en ese momento que le daban importancia a lo formativo. Y Atlas tenía un grupo de visores, de entrenadores, de formadores muy bueno, que acercaban jugadores camadas y las iban llevando. El cerebro, para mi entender, de ese momento era José Luis Real y quien operaba, quien coordinaba, muchas veces, o bueno, casi nunca se le menciona, ¿no? Y creo que él por el perfil que maneja es mucho más tranquilo y todo eso, no se le da mérito. Pero él provocó todo eso. Para que haya éxito, se tienen que alinear muchas cosas, como pasó en Pachuca, se los acabo de comentar. Pues en Atlas, para que se pueda llegar a una final, no fue el proceso de Ricardo Lavolpe nada más, que fue muy bueno. Fue que desde el principios de los 90 se estaba trabajando muy bien, con 2 o 3 generaciones. Cuando llega Lavolpe a la institución, se encuentra con buena materia prima, jóvenes, y que absorben muy bien la idea que él tiene y por eso se puede desarrollar en la cancha. Es decir, se juntaron muchos factores y al final de cuentas pues culmina en eso, ¿no? Una generación que juega muy bien y que llega a la final, solo faltó ganarla. Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué pienso que está pasando ahora? Que le perdieron el enfoque a esa parte. Porque después me toca hacer carrera fuera entre Pachuca, Necaxa, León, Morelia, Mérida. Y pues a la distancia yo no veía qué pasaba con el tema de fuerzas básicas. Pero cuando regreso a Guadalajara me encuentro con eso. O sea que en realidad está como un poquito olvidado. Me parece que ahora con la incorporación de Rafa en la directiva lo están retomando. Pero no va a ser de la noche a la mañana. O sea, yo te lo menciono, o sea, a lo mejor desde principios de los 90 se estaba trabajando de esta manera y a finales o principios del 2000 es cuando se llega a una final. O sea, lleva su tiempo y su proceso el tener éxito. Son las diferencias que yo encuentro, no sé si me va a entender, o sea, todo lo que se ha trabajado y ahora como que se le perdió el enfoque y han apostado más por traer jugadores. No es mala idea, pero antes lo que hacía Atlas era, tenía una base de canteranos como proyecto, bien trabajados, un 60-70%, y lo complementaban con jugadores extranjeros que encajaban muy bien, es decir, eran muy puntuales en lo que Atlas necesitaba y se hacía una amalgama muy interesante. Y ahora yo creo que pues han traído excelentes jugadores, pero que a lo mejor ya pasó su momento, quizás no encajan con la institución, tal vez son demasiados y la exigencia pues está todos los días o el entrenador no logra tal vez familiarizarse con el fútbol mexicano y pues, viven de los resultados. Entonces son muchas cosas que me imagino que cuando TV Azteca piensa en comprar Atlas, pensaron que no se iban a encontrar con esto y que iba a ser muy fácil manejar a un equipo que no ha sido campeón en muchos años. Pero aunque Atlas no ha sido campeón, siempre se ha distinguido por jugadores con cierta técnica individual, con una filosofía, sobre todo con canteranos, y que pues cuando se pierde un poquito esa parte, yo creo que es difícil que tengas estabilidad. Eso es lo que yo creo, o sea, no soy dueño de la verdad, pero pues más o menos es lo que, a mi entender, el fútbol es de lo que yo creo que está pasando. Sí, claro. ¿Y tu apodo? ¿Por qué te dicen el pollo? Soy el más chico de 4 hermanos. Mi mamá me empezó a decir el pollito de la familia. Soy de un barrio futbolero. Salí a jugar y el pollo, o sea, primero mis hermanos, mis amigos, mis primos. Llego a las fuerzas básicas de Atlas junto con el Juan Pablo Rodríguez, con Chato. Entonces, pues Chato y pollo, y pues rápido nos identificaron así.
Hasta que ya en primera división, David Medrano, coincidimos en un viaje a Ciudad de México, nos tocó la misma fila en el avión y me preguntó, como ahorita tú lo haces, el por qué, le expliqué y me dice, oye, no hay problema si te digo así en radio, hotel, para nada, o sea, pues en el fútbol o en el grupo de amigos y en el ambiente es muy común y además se te identifica muy rápido, ¿no? Porque en el proceso de fuerzas básicas, muchos, el Pollo Salazar, ¿no? Ajá. Pero siendo compañeros no sabían mi nombre, así es como surge desde casa. Muy bien. ¿Y cuál crees de toda la etapa de tu carrera que sacó la mejor versión de Fernando Salazar? Por logros, Pachuca, porque ahí es donde me toca conocer y sentir lo que es ser campeón, nacional, internacional, aunque bueno, ya en una Copa Oro con la selección me tocó ganarle a Brasil, pero la madurez deportiva, yo siento que mi momento clave fue justamente al salir de Pachuca a Morelia. Pero, pues cosas del fútbol, ¿no? O sea, yo pienso en cómo fue mi carrera, no me arrepiento nada, estoy muy agradecido con Dios, con la vida y con el fútbol. Y identifico que muchas de mis metas las conseguí y algunas otras no se pudieron, pero porque no estaban en mis pies, en mis manos, a mi alcance. Es decir, la madurez deportiva y a lo mejor a empezar como persona también fue cuando paso a Pachuca alrededor de los 28, perdón, de Pachuca a Morelia, 28, 30 años. Yo me sentía muy bien, era un proceso mundialista, pero los reflectores difícilmente van a equipos así, o sea, tienes que ser un imán para los medios de comunicación como para que resaltes, ¿no? Yo sentía que teníamos un equipo muy competitivo en esa etapa en Morelia, yo me sentía muy bien siendo titular, con posibilidades de tener una oportunidad, a lo mejor en un partido amistoso, en eliminatoria, y a lo mejor ahí pelear por un lugar, ¿no? Y no se me dio porque entiendo que lógicamente los equipos de la capital, ahora que cada vez hay más jugadores nacionales en Europa, y además de los populares, pues América y Chivas, tienes esa ventaja, ¿no? Que cuando haces un buen torneo, ya inmediatamente, o sea, ya te están promoviendo para la selección, cosa que yo venía haciendo una trayectoria, debutar con Atlas en una muy buena generación, ser nominado a Novato del Año, después pasar a Pachuca a seguir madurando y conseguir títulos, o sea, yo me sentía deportivamente muy bien, o sea, yo creía que estaba todo puesto para una oportunidad y no me llegó. Creo que ahí fue, pero digo, como contraste esa parte, ¿no? O sea, un equipo en donde se me trató espectacular, estoy muy agradecido, pero no me daba ese reflector, que a lo mejor si me hubiera dado un Chivas, un Toluca mismo, un Cruz Azul, América, Tigres, o sea, algunos más populares, ¿no? Y pues son de las cosas que pues a veces te ocurren en el fútbol, ¿no? O sea, es de instantes, me tocó en esa época pues estar en Morelia, un equipo pues más modesto en ese sentido, yo sintiéndome muy bien deportivamente, pero pues en un proceso mundialista en donde pues mucha gente quiere estar en la selección, donde muchos intereses intervienen, pues no tuve posibilidad de ser convocado siquiera a un partido ni amistoso. Son los contrastes que tiene el fútbol. Sí. Y bueno, ¿con qué playera te identificas? En realidad, cariño especial, Atlas porque me formó y me da la posibilidad de debutar en Primera División. Pachuca por los logros. Eso, o sea, indudablemente marcan mi carrera, esos dos momentos o esos dos equipos, pero de verdad que en los equipos en donde estuve, hasta en Liga de Ascenso en Mérida en mis últimos 2 años, viví muy feliz y se me trató de muy buena forma. En mi carrera yo lo veo de esta manera, o sea, mi sueño es terminarla, voltear para atrás y ver que no me puedo reprochar nada. Hice todo lo que yo pude, cumplí la mayoría de mis metas y las que no se cumplieron, pues por lo que te platiqué, o sea, no estuvo completamente en mis manos y
pues esos dos equipos me pueden identificar más la gente, pero en los demás creo que también me fue bien porque jugué y se me trató de muy buena manera. Muy bien. ¿Y cómo ves el fútbol de antaño con el actual? Pues yo creo que la esencia sigue siendo la misma, va evolucionando en el tema de que cada vez se juega a mayor intensidad. Eso, pues lógicamente a un jugador que tiene que ser un atleta, con el paso de los años es lo que te puede ir pesando, es donde empiezas a notar la diferencia, ¿no? Ya cuando estás después de los 30 o cerca de los 35 y está debutando un joven de 18, indudablemente en el tema de energía o de velocidad, ahí te empiezan a tomar alguna diferencia que lo compensas con oficio, con experiencia, con madurez, y son de las cosas que a lo mejor puedes ir resintiendo de una década a otra, pero pues aquí lo importante en el fútbol es la esencia misma, ¿no? Cuando tienes condiciones, cuando eres profesional, estando en el lugar correcto, pues puedes estar preparado para competir al nivel que se requiera. Y pues eso es lo que yo noto, ¿no? Que ahora pues sí se juega un poquito más rápido, pero es parte de la evolución. O sea, yo pienso que si en este momento me tocara participar porque estuviera más joven, me adaptaría sin problema, ¿no? O sea, eso es lo que identifico, y pues todo lo que va evolucionando también en cuanto a tecnología, pues que ahora, o sea, sí los árbitros necesitan apoyo y para saber si es penal, si no es penal, si es gol, todo ese tipo de situaciones que creo que sí favorecen para que haya justicia en muchos aspectos. Sí. Y bueno, para finalizar, ¿qué mensaje le darías a aquellos futbolistas que se quieren dedicar a este deporte profesionalmente? Primero, que sean apasionados, o sea, si les gusta, el ser apasionado implica que estés dispuesto a hacer sacrificios, que tengas que ser profesional, que tengas que soportar a veces hasta injusticias, ¿no? Porque a veces por situaciones que no están a tu alcance, las cosas no pueden ir resultando como tú esperas, pero pensar que es temporal, es decir, ser pacientes, entender que es un trabajo en conjunto y que tus condiciones son importantes, pero siempre y cuando las pongas a servicio del equipo, que es lo más importante. Que entiendas que si identificas que tienes posibilidades y condiciones, pues es una carrera muy bonita que no solo te da la posibilidad de ser uno de los privilegiados que pueden llegar a jugar fútbol y todo lo que te da, es decir, que la gente te conozca, la parte económica inclusive, porque puedes hacer un patrimonio, se transforma en una carrera, en una profesión. Y hoy en día, o sea, si estás preparado, inclusive, o sea, puedes darle la tranquilidad a tus hijos y a lo mejor hasta la siguiente generación, ¿no? Siempre y cuando, o sea, no pierdas el enfoque. Y sí, pues tener muy claro que hay sacrificios que lógicamente no es fácil, porque a veces pensamos que el que vemos en televisión, pues todo lo que le ocurre es color de rosa, ¿no? O sea, hay muchas complicaciones, el estar constantemente lejos de la familia o cambiar de ciudad cuando todavía no se adaptan tus hijos, todo ese tipo de situaciones son complejas y no se ven, que estés dispuesto a pagar ese precio y que sí vale la pena. Entonces, es una muy bonita profesión que tiene esas partes difíciles que si logras adaptarte a ese ambiente te puede ir muy bien y pues después inclusive lo puedas transmitir a las siguientes generaciones, que es lo que yo siento ahora como compromiso, junto con un grupo de compañeros que hicimos un proyecto, porque se acaba la posibilidad de jugar profesionalmente. Pero nos decía el profe Mesa, o sea, eres jugador toda la vida, porque un ingeniero, un doctor, o sea, nunca deja de serlo. Sí, Aunque claro. no lo ejerzas, tienes el título. Ya no somos profesionales, entonces es padre, o sea, que podamos este tipo de experiencias, cuando la gente nos busca o nos reconoce, nos identifica, podamos transmitirlas
y que podamos hacer algo por los demás. Eso es un compromiso, digo, que en lo personal siento y también algunos compañeros. Y pues todo gracias al fútbol, ¿no? Entonces Sí. vale la pena y hay que estar dispuestos a este tipo de cosas que he mencionado. Y retomar la esencia, que Así era es. antes el fútbol, ¿verdad? Sí, Que no claro. se pierda. Sí, no dejarse llevar tanto por las modas, que no es malo, pero yo veo un tema generacional hasta en primera división, o sea, hay quienes en la actualidad están más preocupados por tatuajes, el corte de cabello, el color de los zapatos, que no es malo, o sea, hoy en día vamos a un ritmo muy rápido en la vida, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, de información llega muy rápido y no es malo, no estoy en contra de eso, pero que no se pierda la esencia, o sea, es clave lo que tú mencionaste, porque lo primero es que cumplas en la parte deportiva, que seas profesional, que pienses en el club que confía en ti, que pienses en tu familia, que pienses en el aficionado, que te entregues lo mejor posible y lo más profesional que se pueda, y si después te alcanza para lo otro, está bien. Pues muchas gracias Al por contrario. venir aquí a Legends a compartirnos tu trayectoria. Es un gusto que estés aquí. ¿Y gustas mencionar tus redes sociales para que los Pues mira, legendarios te primero, sigan? sí, agradecerles, para mí es un placer. No las tengo a la mano, pero aquí ahorita con gusto se las dejamos. Ok, Y los en verdad, ponemos o sea, en pantalla. somos gracias, un grupo de excompañeros que estamos comprometidos con eso y pues dispuestos a ayudar en lo que se pueda con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Sí? Un gusto. Gracias. Hasta la próxima.